Quisiera brindarte un gran y cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y bueno, estamos en esta serie temática relacionada con la evangelización. Hablamos sobre el poder del Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo fue guiando desde el tiempo de Pentecostés en adelante para que los que alguna vez fueron discípulos de Cristo se transformaran en apóstoles. Los discípulos se equivocaron, engañaron, eh, mintieron, traicionaron a Jesús, pero cuando se transformaron en apóstoles fueron capaces de dar la vida por él. Mira la diferencia. Cómo el Señor, cuando te llena del Espíritu, te puede transformar completamente. Y incluso ellos pensaban que en su vida se estaba cumpliendo el tiempo final. Así lo creía por lo menos eh, Pedro cuando hace su discurso magistral frente a personas que fueron a celebrar la fiesta de Pentecostés, que eran judíos que venían de la diáspora de distintos lugares, de distintos sectores del mundo. Ellos les pudieran hablar en sus idiomas originales, en sus idiomas verdaderos. Y algunos pensaban que estaban ebrios al escucharlos porque no entendían quizás cómo hablaban los cretenses, los chipriotas, los de Capadonia, los de los árabes, ¿cierto? Los persas, pero ellos escucharon en su propio idioma el Evangelio y eso fue maravilloso y fue de esta forma como ya empezó a difundirse el Evangelio con el poder del Espíritu Santo. Pero el Señor nos llama primeramente a ser sus testigos. Quiero rescatar algo que dije hace unos días atrás acerca de una frase escrita por C.S. Lewis. Dice, para evangelizar, comparte, vive, sé un buen amigo, ayuda a otro y en último momento habla. En último momento habla de Dios. O sea, nuestra forma de presentar el Evangelio siendo testigos es a través de nuestra propia experiencia, a través de ser un testigo del Señor en cómo vivimos la vida. Podemos predicar, podemos tener a lo mejor una plataforma, un espacio donde poder presentar la palabra del Señor, pero si esto no lo vivimos, no podemos ser cartas abiertas. ¿Qué leerán de nosotros las personas? Nuestros propios testimonios, nuestra propia vida. Nosotros somos el primer Jesús que ven las personas. Nosotros somos la primera Biblia que ven las personas. Y esto es sumamente importante. Quisiera compartir con ustedes este tema que es muy importante que lo podamos nombrar. Quiero que volvamos a mirar el versículo que nos introdujo en el poder del Espíritu, que dice en el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, en el verso 8 dice, solamente voy a leer esta parte, dice, me seréis testigos a la vez en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es lo que quiere el Señor, que seamos testigos. Con esta parte incluso, ni siquiera cité completo el versículo, quiero introducir este tema de poder ser un testigo del Señor. No sin antes pedir la dirección, no sin antes pedir la dirección del Espíritu Santo, pedir la dirección del Espíritu Santo para que podamos ser bendecidos en esta reflexión. Parece que hay un pequeño problema ahí con la grabación, se está quedando. Te pido disculpas de antemano por eso, pero espero que el Señor también nos ayude a dejar un tema que pueda ser clarificador y a pesar de estos inconvenientes con la grabación. Te invito a que podamos orar. Querido Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad de ser testigos,
por la oportunidad de testificar en tu nombre. Quizás, Señor, tú, como bien decíamos en un par de reflexiones atrás, podrías haber permanecido en vez de 40 días más, 40 años más o 70 años más. Eh, Eras una persona joven al momento de volver al Padre y perfectamente en ese tiempo de 40 o 70 años se podrían haber hecho grandes cosas, grandes maravillas junto a los apóstoles y a todos los siervos que tú comisionaste. Pero nos has dejado a nosotros, los nuevos discípulos, los nuevos apóstoles, que seamos llenos del Espíritu Santo para poder vivir en esta comisión, principalmente siendo testigos. Eso es lo que esperas de nosotros, Señor. Ayúdanos a ser verdaderos testigos, a ser cartas abiertas y que las personas vean la revelación tuya en nuestras vidas, que seamos ese apocalipsis, que puedan ver también en nosotros tu palabra, en nuestras vidas, que nosotros seamos esa Biblia que las personas puedan leer en nuestro quehacer diario, en nuestra vida. Acompáñanos, Señor, para que eso sea una realidad. Y es difícil porque nuestra tendencia es a la equivocación, al error, a la manipulación, al- a la- hacia el pecado, pero queremos dejarnos guiar por ti, porque sabemos que en ti está todo el poder, y el poder tú los has dejado por medio del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, para que el Espíritu Santo se derrame en toda carne, en todo niño, en toda niña, en todo joven, en todo anciano, que puedan tener sueños, que puedan ver visiones y que podamos ser el pueblo del fin. Todo te lo agradecemos en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el ser testigos es algo muy interesante que quisiera poder comentar quizá brevemente. Y me seréis testigos. Testificar, oye, y nos llamas a ser testigos, Señor. Testificar es asistir a la realización de un hecho para darle una validez legal. Eso es ser un testigo. Relatar lo que hemos visto, lo que hemos oído. Ya lo comenté tiempo atrás. Testificar es comprobar, asegurar, presenciar, manifestar y revelar algo que hemos vivido. Si no conocemos a Jesús, ¿qué podemos contar? ¿De qué podemos ser testigos? ¿Cómo podemos ser testigos de Cristo si no le conocemos? Después de ser revestidos del Espíritu Santo, los discípulos, que se transformaron en apóstoles, pasaron de ser discípulos, recibieron a ser unos apóstoles, recibieron una misión. Ellos presenciaron el hecho de la manifestación clara del Espíritu Santo. Entonces Cristo los llama a ser testigos y salir a anunciar por todo el mundo el Evangelio, su persona. Esta misión es el llamado a ser testigos del Señor, mostrando su amor, su santidad y a todas las personas, a todos los hombres y mujeres, no fue dada solo a los 12, que nos puede parecer que ese, ese cumplimiento era solamente a los 12. Recuerda que después de la muerte de Judas se incluyó Matías y se hizo parte de los 12, ya no discípulos, sino que 12 apóstoles. Su cumplimiento se inició con ellos, pero la misión solo termina cuando Cristo vuelva a buscar esa iglesia, cuando Él vuelva por segunda vez. De esta forma debemos continuarla de una manera ardua e incansablemente. Hacer este trabajo es algo maravilloso, es una oportunidad divina. Que tú y yo seamos parte de esta comisión de ser testigo es algo que el Señor nos ha dejado. Pero como una tarea tan importante, si no la más importante, fue dada a nosotros que somos pecadores, la pregunta realmente es muy crucial. ¿Por cuán- por cuanto es muy grande la responsabilidad de ser representantes del Señor Jesucristo aquí en la tierra? Poder representarlo, poder ser Apocalipsis, poder revelar a Cristo.
ya que el pecado entrando en la vida del hombre, este podría ser incapaz de realizar tal misión. En este momento que somos impactados por el poder del Espíritu Santo, que somos impactados por el Evangelio de Cristo, que es la persona de Jesús, y del derramamiento del Espíritu, eh, poco a poco el Señor va transformando nuestras vidas y nos va restaurando. Yo te invito a que puedas leer en Romanos 3, versos 24 al 26. Eh, a veces leo los versículos, no siempre lo hago para que tú también tengas tu propio estudio. Cristo nos hace aptos a una buena obra de testimonio, de poder testimoniar. Pablo, el gran apóstol hacia los gentiles, él al declarar que no se avergüenza del Evangelio, en Romanos 1:16, revela el poder regenerador del Evangelio, que sobrevino a su vida de un modo distinto, de un modo sublime y poderoso. Este que fuera el perseguidor se vuelve perseguido. El gran perseguidor de los cristianos se vuelve un perseguido incluso por los mismos cristianos que no creían en su conversión. Imagínate que podría pasarte a ti y a mí al ser llenos del Espíritu Santo, que a lo mejor no eras parte del pueblo de Dios, no eras un cristiano, te transformas por el poder del Evangelio, por el poder de Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo, e incluso cuando estés lleno del Espíritu Santo, mm, algunos cristianos te comiencen a perseguir, como a Pablo. Imagínate, imagínate lo tremendo. Pero este perseguidor que se vuelve un perseguido y se vuelve un testigo fundamental de Jesucristo, dedicó desde entonces todos los días de su vida a contar sobre cómo fue su encuentro con Jesús, cómo fue su encuentro con Cristo y cómo él fue transformado. Eso es ser un testigo. Al anunciar el gran perdón que recibió y conocer el amor del Salvador, de nuestro Señor, mostró que no se avergonzaba del Evangelio y probó esto día tras día a lo largo de toda su trayectoria misionera, en todas las misiones que él pudo vivir. Cada 4 años él comenzaba una nueva misión. La vida del apóstol, su trayectoria misionera, sirvió de testimonio y él declaró que por el Evangelio se revela la justicia de Dios. Eso lo podemos mirar en el mismo libro de Romanos, en el capítulo 1, verso 17, que es de principio a fin, por la fe. Dios, como juez justo, imparcial, declara justo a todo aquel que confiesa los pecados mediante un genuino arrepentimiento. ¿Qué es la metanoia? La metanoia, más que sentir un remordimiento, es un cambio de conducta. ¿Qué es el verdadero arrepentimiento? Ese es el verdadero y genuino arrepentimiento. Y nos deja así. Él nos vuelve aptos para ser testigos en todos los lugares de la tierra. No fuimos llamados para mostrar nuestra justicia al mundo. Y si, y si a justificación por medio de la justicia de Cristo, en ese sentido, eso sí que hemos sido llamados, no a mostrar nuestra justicia, porque nuestra justicia, como decíamos hace pocas, pocos días atrás en otra cápsula, es como un trapo de inmundicia, es como el trapo que usaba la mujer de ese tiempo cuando estaba en su periodo. Pero somos revestidos por la justicia de Jesucristo, por la fe de Jesucristo. Quiero que puedas leer en Gálatas 2, verso 16 o Romanos 5, del versículo 1 al 2, para que tengas claridad sobre este tema. Eh, No quiero leer todos los versículos para que tú hagas tu propio estudio devocional y tengas claridad sobre este tema. Porque si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Nuevas criaturas somos. En 2 de Corintios,
En el capítulo 5 17 vamos a mirar este, este texto. ¿Ya? No podemos, por tiempo, para que estas cápsulas no sean tan largas, eh, solamente hacemos lectura de algunos versículos y los demás los dejamos citados para que tú hagas tu propio estudio devocional. Mira lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este es el testimonio para el cual fuimos llamados a anunciar el Evangelio del Señor con el poder del Espíritu Santo. Se cuenta la historia sobre un hombre que frecuentemente pasaba por el mismo camino llevando una Biblia en las manos. Con bastante alegría entonaba canciones hacia Dios mientras caminaba. Cierta vez se detuvo ante un joven sentado y lo invitó a ir con él para oír del amor de Cristo en su iglesia. Igualmente aquel joven respondió que no podía ir, que no podría asistir, porque leía un libro y que cuando lo terminara iba a acompañarlo. En varias oportunidades sucedió lo mismo y la respuesta era siempre la misma. Estoy leyendo un libro y cuando lo termine voy a ir. O cuando lo termine iré. Por fin un día el hombre, ya incómodo y extrañado, decidió preguntar al respecto del libro que estaba leyendo y parece que nunca terminaba de leer. Pasando en el mismo horario, él no vio al joven. De repente lo divisó bien vestido esperándole y él le dice, vamos, estaba esperándolo para ir a la iglesia y oír de Cristo. Este hombre, sorprendido al mismo tiempo, contento, bueno, y extrañado principalmente, le pregunté, ¿usted terminó de leer el libro? Sí, le dijo. Y la respuesta lo dejó admirado. ¿Sabes cuál fue la respuesta? Sí, el libro era usted. ¡Wow! Tremenda respuesta. Este joven se había dedicado por mucho tiempo a observar a esta persona, a este caballero cristiano, y mirando cómo él interactuaba, cómo él socializaba, cómo él vivía, cómo él vivía su vida cristiana. La vida del cristiano es observada diariamente por las personas, así como la forma de reaccionar hacia las adversidades, las frustraciones, las provocaciones, las luchas y las provocaciones. Nosotros los cristianos somos analizados todo el tiempo por el mundo, hasta incluso cuando debemos superar ciertas desgracias, cuando vivimos padecimientos, cuando vivimos dolores, cuando vivimos pruebas tremendas. Siempre estamos en el ojo de las personas. Somos libros abiertos hacia las personas. Si después de cada caída nos levantamos en el Señor y levantamos nuestra cabeza y seguimos, el comportamiento del cristiano será continuamente observado. Por esto la orientación de Jesucristo como maestro fue tan enfática de ser y seréis mis testigos. ¿De quién debemos ser testigos? De la persona de Cristo. Otra orientación que debe seguir a este es ser imitadores. También el Señor nos llama a ser imitadores de Él. De esta forma no existe el riesgo de fallar en la tarea de representar a Cristo. Si tratamos de imitarle, sabiendo que jamás a lo mejor lo haremos de la manera en que el Señor lo hizo, pero si tratamos de imitarle, ya que eso significa ser cristiano, si tratamos de ser imitadores del Señor, de esta forma bajamos completamente el riesgo de representar a Cristo en la tierra de una forma más genuina. Porque tú y yo somos llamados a ser la revelación de Jesucristo. Ese libro que las personas leen. No hay riesgo de perdernos en el camino y ser testigo al respecto de Él y de su Evangelio.
Por eso es importante que tú y yo podamos ser estas cartas abiertas que el mundo lee. Quizás tú y yo, a través de nuestra historia, no hemos sido los mejores representantes de Cristo, no hemos sido los mejores representantes de Jesús, pero puedes pedirle al Espíritu Santo que te revista de Él para que puedas ser un testigo fiel, para que puedas ser un testigo verdadero, para que tengas tus propias experiencias en Cristo, para que seas un imitador del Señor. Y si eres testigo, es porque lo tienes una experiencia y porque lo puedes conocer. Si eres testigo de Cristo, eres porque eso será porque has conocido a la persona del Señor Jesús y puedes contar las maravillas que Él ha hecho en tu vida, así como pudo hacerlo Pablo, que pasó de ser un perseguidor a ser un perseguido. Que el Señor te bendiga grandemente, como decimos en este canal cristiano, gracia y paz.